En la mitología griega, Helios es la personificación del sol. Es el titán hijo de los titanes Hiperión y Tea, también conocida como Eurifaesa, y hermano de las diosas Selene, la luna, Eos, la aurora y el dios Titán. Sin embargo, Homero lo llama a menudo simplemente Titán o Hiperión. Helios era imaginado como un hermoso dios coronado con la brillante aureola del sol, que conducía un carro por el cielo cada día hasta el océano que circundaba la tierra y regresaba por este hacia el este por la noche. Homero describe el carro de Helios como tirado por toros solares. Más tarde Píndaro lo escribió que por corceles que arrojaban fuego. Posteriormente, los caballos recibieron fogosos nombres: Flegonte, Aetón, Piro y Siego. A medida que pasó el tiempo, Helios fue cada vez más identificado con el dios de la luz, Apolo. Su equivalente en la mitología romana era el Sol, y específicamente Sol Invictus. Mitología griega. La historia más conocida sobre Helios es la de su hijo Faetón, que intentó conducir el carro de su padre por el cielo pero perdió el control e incendió la tierra. A veces se aludía a Helios con el epíteto homérico Panoptes el que ve todo. En la historia narrada en la mansión de Alcino o en la Odisea, Afrodita, la esposa de Hefesto, se acostaba en secreto con Ares, pero Helios, el señor del sol que todo lo ve, los espió y se lo dijo a Hefesto, quien para castigarlos atrapó a los dos amantes en unas redes tan finas que resultaban invisibles. En la Odisea, Odiseo y su tripulación superviviente desembarcan en una isla, Trinacia, consagrada al dios Sol, al que Circe llama Hiperión en vez de Helios. Allí se guardaba el sagrado ganado rojo del sol. Llegarás más tarde a la isla de Trinacia, donde pacen las muchas vacas y pingües ovejas de Helios. 7 son las vacadas, otras tantas las hermosas greyes de ovejas, y cada una está formada por 50 cabezas. Dicho ganado no se reproduce ni muere y son sus pastoras 2 deidades, 2 ninfas de hermosas trenzas, Faetusa y Lampetia, las cuales concibió de Helios Hiperión la divina Hera. La venerada madre, después que las dio a luz y las hubo criado, llevólas a la isla de Trinacia, allá muy lejos, para que guardaran las ovejas de su padre y las vacas de retorcidos cuernos. Aunque Odiseo advirtió a sus hombres para que no lo hicieran, estos mataron y comieron impiamente algunas cabezas del ganado. Las guardianas de la isla, hijas de Helios, se lo dijeron a su padre. Helios, sin embargo, apeló a Zeus, quien destruyó el barco y mató a todos los hombres salvo a Odiseo. En una vasija griega pintada, Helios aparece cruzando el mar en la copa del trípode délfico, lo que parece ser una referencia solar. En los deipnosofistas, Ateneo contaba que, al ponerse el sol, Helios subía a una gran copa dorada en la que pasaba desde las Hespérides en el extremo occidental hasta la tierra de los etíopes, con quienes permanecía las horas de oscuridad. Cuando Heracles viajó a Eritea para cobrarse el ganado de Gerión, cruzó el desierto libio y quedó tan frustrado por el calor que disparó una flecha a Helios, el sol. Helios le rogó que parase y Heracles pidió a cambio la copa dorada que Helios usaba para cruzar el mar cada noche, de oeste a este. Heracles usó esta copa dorada para llegar a Eritea. Con la Oceánide Perseis, Helios fue el padre de Perses, Eetes, Circe y Pasífae. También fue padre de las Helíades, Helios y Apolo. Helios es identificado a veces con Apolo. Nombres diferentes pueden aludir al mismo ser, observa Walter Burkert, o bien pueden ser conscientemente igualados, como en el caso de Apolo y Helios en la obra de Homero. Apolo es identificado claramente como un dios diferente, relacionado con las plagas, con un arco plateado, no dorado, y sin características solares. La primera referencia segura a Apolo identificado con Helios aparece en los fragmentos conservados de la obra de Eurípides Faetón, en un discurso cerca del final, cuando Clímene, la madre de Faetón, lamenta que Helios haya destruido a su hijo, el Helios al que los hombres llaman justamente Apolo, entendiéndose aquí que el nombre significa Apolón, destructor. Para la época helenística Apolo había pasado a estar estrechamente relacionado con el sol en los cultos. Su epíteto Febo brillante, tomado prestado de Helios, sería más tarde aplicado también por los poetas latinos al dios Sol. La identificación se hizo común en textos filosóficos y aparece en las obras de Parménides, Empédocles, Plutarco y Crates de Tebas entre otros, así como en algunos textos órficos. Eratóstenes escribe sobre Orfeo en sus Catasterismos. Pero habiendo bajado a Hades por su esposa y viendo las cosas que allí había, no continuó adorando a Dioniso, por lo que se había hecho famoso, sino que pensó que Helios era el más grande de los dioses, Helios al que también se llamaba Apolo. Despertándose cada noche hacia el amanecer y subiendo a la montaña llamada Pangeo, esperaba a que el sol subiera para ser el primero en verlo.
Por eso Dioniso, estando enfadado con él, envió a las Basárides, como cuenta el autor de tragedias Esquilo, quienes le despedazaron y esparcieron sus miembros. Los poetas latinos clásicos también usaron Febo como sobrenombre para el dios Sol, de donde proceden las referencias comunes en la poesía europea posterior a Febo y su carro como metáfora para el Sol. Pero en las apariciones concretas en los mitos, Apolo y Helios están separados. El dios Sol, hijo de Hiperión, con su carro solar, aunque llamado a menudo Febo, nunca es llamado Apolo salvo en identificaciones expresas no tradicionales. Los poetas romanos se referían a veces al dios Sol como Titán. Identificación de Abadón/Apolión. Apolión aparece en el Nuevo Testamento liderando la plaga de langostas que será lanzada sobre los enemigos de Dios al final de los tiempos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer y sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones, y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Sobre ellos tienen como rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego, Apolión. El nombre significa en griego destructor, de destruir. También recuerda al término hebreo sin relación Abadón, literalmente lugar de destrucción, pero aquí personalizado, y al nombre del dios griego Apolo, también un destructor en su aspecto de controlar las plagas, si bien la atrocidad compuesta que es Apolión es de inspiración claramente babilónica y persa, no helénica. Apolión parece equipararse en el Apocalipsis con la bestia. El término Apolión era relacionado a menudo por los primeros cristianos con el diablo, y extravagantemente descrito, usándose aún como nombre alternativo para este. El simbolismo de Apocalipsis 9:11 deja abierta a interpretación la identificación exacta de Abadón/Apolión. Algunos investigadores bíblicos creen que es el anticristo o Satán. Culto de Helios. L.R. Farnell asumió que el culto solar había sido una vez prevalente y poderoso entre los pueblos de la cultura prehelénica, pero que muy pocas de las comunidades del período histórico posterior lo conservaron como un factor potente de la religión estatal. Nuestras fuentes literarias, principalmente áticas, tienden a darnos un inevitable sesgo ateniense cuando se examina la antigua religión griega, y no podía esperarse que ningún ateniense adorase a Helios o Selene, observa J. Burnett, pero podríamos pensar que eran dioses, dado que Helios era el gran dios de Rodas y Selene era adorada en Elis y otras partes. James Anotopoulos considera que la distinción de Burnett es artificial. Creer en la existencia de los dioses implica su reconocimiento en los cultos, como muestra Leyes 87 de En La Paz, Aristófanes contrasta la adoración de Helios y Selene con la de los más esencialmente griegos dioses olímpicos, como deidades representativas de los persas aqueménidas. Todas las evidencias demuestran que Helios y Selene fueron dioses menores para los griegos. La isla de Rodas es casi el único lugar donde Helios goza de un culto importante, afirma Burkert, describiendo un espectacular rito en el que una cuadriga era despeñada por un precipicio al mar, destacando sus matices del drama de Faetón. Allí se celebraban torneos gimnásticos anuales en su honor. El coloso de Rodas estaba dedicado a él. Helios tenía también un culto importante en la Acrópolis de Corinto en el continente griego. La tensión entre la veneración religiosa tradicional dominante de Helios, que se había enriquecido con los valores éticos, y el simbolismo poético en Píndaro, Esquilo y Sófocles, y el examen jónico protocientífico de Helios el Sol, un fenómeno que los estudios griegos calificaban de meteora, chocaron en el juicio de Anaxágoras circa 450 AC. Un anticipo del culturalmente traumático juicio de Sócrates por irreligiosidad, en el 399. En la República de Platón Helios, el Sol, es la descendencia simbólica de la idea del bien. Helios Megisto. En la antigüedad tardía un culto de Helios Megisto Gran Helios, añadió a la imagen de Helios varios elementos sincréticos, que han sido analizados con detalle por Wilhelm Faut mediante una serie de textos griegos tardíos, en concreto, un himno a Helios órfico. La llamada liturgia mitraica, donde Helios gobierna los elementos. Hechizos y encantamientos invocando a Helios entre los papirros mágicos griegos. Un himno a Helios de Proclo. La oración a Helios de Juliano, el último puesto del paganismo oficial. Y un episodio de las Dionisíacas de Nono. Consortes y descendencia. Algunos mitos dicen que él es el padre de Circe y Eetes con Hécate. Además fue esposo de Rodó, con la que tuvo 7 hijos y una hija. Se dice que vivían en la isla de Rodas donde 6 de sus 7 hijos construyeron el coloso de Rodas en su honor.